Y nos vamos a Israel. Los días viernes, en la víspera de Shabbat, tenemos la posibilidad de tenerlo con nosotros, en este espacio, porque usted además lo tiene aquí en Radio High todos los días, en las emisiones de CAN en español, al periodista, abogado, el doctor Jonathan Meta, a ver qué nos cuenta de esta Israel que tiene los frentes externos que usted conoce, pero también, desgraciadamente, muchos frentes internos con una sociedad tan dividida y crispada. Querido Johnny, buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Buenos días para vos, Miki, para toda tu audiencia. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, vamos a ver si levantamos tu sonido, como dicen por ahí, para escucharte aún mejor. ¿Qué nos cuentas, Johnny, en esta víspera de Shabbat? Pasan cosas en Israel, ha sido una semana intensa y claro, tenemos por un lado todo lo que es el que realmente, que no nos escuche nadie, maneja los hilos de la política israelí, pero está bastante lejos en el norte, Donald Trump, y lo que esto significa en términos de la sociedad israelí, las negociaciones por los secuestrados y todo el resto. Todo suyo, maneje usted los tiempos y los temas. Mira, voy a empezar así. Fue una semana realmente muy intensa. Yo vi, creo que una nota o un post en Instagram de un periodista que se llama Diego Misraji, periodista argentino, muy interesante, que creo que también está en Radio High, si no me equivoco. Claro, claro, lo tuvimos aquí durante Este, todo el año pasado. Darío Misraji, ¿eh? Darío o Diego. Porque, Darío, cierto, ah, Darío. Y él hablaba de el voto de la Argentina en las Naciones Unidas respecto de la cuestión entre Ucrania y Rusia, y él decía, está prohibido o está mal que Argentina tercerice su política exterior en Estados Unidos, como diciendo, estamos haciendo lo que Estados Unidos quiere. No me voy a meter ahí, eso era lo que él comentaba, pero quiero robarle, y por eso lo nombro, quiero robarle este término y decir, Israel en esta semana demostró que terceriza su política exterior. Y voy a decir por qué. ¿Cómo comenzó la semana? Todos sabemos muy bien que el sábado pasado fue el día clave donde llegamos al día 42 del acuerdo. Israel se tenía que retirar de Filadelfia y deberíamos haber avanzado hacia una segunda fase. En el medio vino Witkoff y dijo, porque Israel decidió no solamente no salir de Filadelfia, sino también no avanzar hacia la segunda fase del acuerdo. Vino Witkoff y dijo, bueno, Witkoff, el enviado de Trump, y dice, bueno, podemos llegar a tratar de hacer algún acuerdo intermedio, lo que ellos llaman acuerdo puente. Y entonces él propone esta historia de liberar algunos rehenes a cambio de más tiempo de alto al fuego, particularmente durante el Ramadán, que ya empezó el viernes pasado, y Pesaj. Y Netanyahu sale con un mensaje diciendo, nosotros lo aceptamos, Estados Unidos lo acepta, pero jamás no lo acepta. Miren qué malo es jamás. Y yo decía en la radio que eso a mí me ponía en una posición muy incómoda, porque yo tenía que salir a decir, y ahí recordaba esa frase de George Orwell, ¿no? De periodismo es decir lo que algunos no quieren que digas. Yo tenía que salir a decir, y lo dije y lo sigo sosteniendo, Israel está violando el acuerdo, y esto hay que decirlo con todas las letras. Israel firmó un acuerdo en enero, ese acuerdo incluía pasar a la fase 2. Puede ser un acuerdo malo, puede ser un acuerdo bueno, pero hay que entender que ponerse a negociar de nuevo un acuerdo es poner en riesgo la vida de los secuestrados, porque uno nunca sabe cómo va a pasar. Y aparte, no había razón por la cual jamás acepte un acuerdo como este, donde Israel no se compromete al fin de la guerra. Al final de una guerra, que vamos a decir la verdad, no hay mucho más que pelear, porque hay que ponerle un monio político para sacar a Hamas de Gaza definitivamente. Pero eso no se puede hacer por medios militares. Entonces, así comenzó la semana, ¿no? Donde Netanyahu decía, bueno, Hamas está casi como diciendo, Hamas no quiere hacer ningún acuerdo, pero Hamas te dice no, pero nosotros queremos hacer el acuerdo, el que firmamos. Y ahí es donde empezaron ciertas voces, particularmente desde lo que es cercanas al primer ministro, diciendo es que jamás no quiere entregar a los secuestrados. Y ahí es donde nuevamente yo estuve en ese lugar incómodo que estoy siempre, donde dije, bueno, pero nosotros tampoco le estamos dando la oportunidad jamás de demostrar si quiere devolver o no, porque Israel no está negociando para eso. Y en el medio de toda esta cuestión de lugares incómodos y todo esto, en el día de ayer, en la noche de anteayer en realidad, aquí en Israel por lo menos,
empieza a circular una noticia que creo que cambió por completo las reglas del juego. Estados Unidos está negociando con Hamas, está negociando de manera directa. Por las averiguaciones que hice yo de la oficina, del entorno de la oficina del primer ministro y del entorno de la oficina del Ministerio de Defensa, Israel no se entera por el reporte de Axios, como se dijo en un primer momento, pero insisto, lo que a mí me dijeron es Israel no se entera tampoco por Estados Unidos. Se entera por diplomáticos que estaban involucrados en las negociaciones. Las charlas se dieron no en las últimas semanas, como decían los primeros reportes, sino que por lo que me dicen a mí se dieron hasta el día de anteayer a la noche, donde Adam Boehler estuvo en Qatar. Adam Boehler, el nominado a ser el encargado de secuestrado por Trump, todavía no fue aceptado en el cargo por el Congreso. Estuvo reunido con delegados de Hamas en Doha, Qatar y Egipto. Yo siempre recuerdo que los que están mediando, los que están interviniendo, vamos a decirlo mejor, por las cuestiones de los secuestrados son Hamas, Egipto, Estados Unidos, Qatar e Israel. En esta reunión estaban todos menos Israel, y en esa reunión salieron de ahí varios mensajes bastante contradictorios. Y acá quiero marcar dos cositas. Mientras Trump estaba juntado con los liberados, con los secuestrados que fueron liberados, y sacaba un tuit diciendo, esta es mi última advertencia para Hamas, al mismo tiempo Adam Boehler estaba en Doha reunido con Hamas, reunido con Qatar y reunido con Egipto, algo que es completamente extraordinario, y según sale, de la Casa Blanca no sale absolutamente nada, entre paréntesis, de qué es lo que se acordó. Hoy empezamos a enterarnos un poquito más, si querés ahora puedo adentrarme en eso. De Israel no se comenta absolutamente nada, silencio stampa, como se diría. Incluso las fuentes que me hablan a mí de la oficina del primer ministro me dicen que de eso no quieren hablar, lo mismo del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, del lado de Israel no sé qué es lo que hay. Y de Reuters sale un comunicado que dicen que las conversaciones fueron para liberar a secuestrados, a un secuestrado vivo, y Dan Alexander, que es norteamericano, junto con otros cuatro, norteamericano e israelí, obviamente, que entre paréntesis soldado, junto con otros cuatro cuerpos, y que esto trae mucha esperanza y que aparentemente después de la reunión se arregló que Israel va a ir a la fase 2. Ahora, yo te comenté recién, empezamos la semana explicando que Israel no quería ir a la fase 2. Todo lo que sabemos es el mensaje del primer ministro diciendo no podemos ir a la fase 2. Y ahora Estados Unidos se junta con Hamas para liberar a sus ciudadanos, a sus nacionales, lo cual está en su derecho. Después podemos discutir si está bien que se junte con una organización terrorista o no, no importa. Pero se juntaron y ahora nos enteramos que podría haber una liberación ahora por 2 meses de alto al fuego, más ir a la fase 2 a lo que Israel no quería. Evidentemente, y por eso vuelvo a esto, Israel está tercerizando su política exterior. Y esto puede ser muy peligroso porque si no hay un pensamiento estratégico, podemos llegar a estar en problemas en el futuro. Qué importante lo que has traído, Johnny. Claro, en la semana ya lo venías planteando, pero uno lo ve claramente, ¿no? Lo que decide la administración norteamericana y el juego que plantea es el que se impone ahí y en el resto del mundo, ¿no? Es como que muchos sienten que las claves hoy de las negociaciones pasan solo por lo que la administración Trump vaya planteando. Recordemos también en esta semana, como respuesta a la propuesta de Trump sobre Gaza, la cumbre de la Liga Árabe con esta propuesta que también ellos han traído, que, bueno, en buena hora que haya una propuesta, y que Israel rechaza también, ya que dijiste sobre cómo se maneja Israel, rápidamente, sin haber visto, yo diría, las ventanas que ahí también aparecen como de oportunidad. No me parece que esa propuesta sea para rechazarla tan rápidamente y de plano, sino para estudiarla y verla. Pero, claro, es un juego muy complicado y en ese juego tan complicado lo que no podemos olvidar es que hay todavía 59, ¿sí?, secuestrados entre vivos y muertos y están en la franja de Gaza. ¿Qué más quisieras contarnos? Porque también yo he seguido y la audiencia de Radio High
la interna nuevamente que se abre entre el gobierno y la justicia, que fue la grieta que de alguna manera estaba antes del 7 de octubre con tanta agitación que trajo ya tanto dolor y que algunos dicen el Hamas aprovechó para el ataque. Abriste muchos temas, como siempre en estas conversaciones, que es lo lindo que se da los viernes en este ambiente capaz más relajado. Quiero referirme, si me permitís, un minutito al tema de la propuesta egipcia. Ahí es donde nos tenemos que preguntar a veces qué es lo que realmente quiere Trump. Mira, Trump presionó ante las cámaras a Zelensky, algo que yo creo que no va a pasar con Netanyahu, pero que estamos viendo que está pasando, porque en definitivamente, como vos decís, se está haciendo lo que quiere Trump, pero presionó ante las cámaras a Zelensky y ¿qué consiguió? Europa está aumentando el presupuesto en defensa de la manera que él quería. Lo mismo estamos viendo que él armó este plan de Gaza y de repente vemos que aparece un plan egipcio, donde de hecho la financiación, el financiamiento lo pone también Egipto, Arabia Saudita, no lo tendría que poner Estados Unidos. Si hay algo que vemos que está pasando es que Estados Unidos se está retirando del mundo, Estados Unidos no está interesado en ser el sheriff del mundo, y en ese sentido, y eso lo podemos discutir en otro momento, pero digo, me parece que es lo que está pasando, y en ese sentido, estas cuestiones, estos movimientos de Trump sirven para ese objetivo que él tiene, que no sé si es el objetivo de Israel. De hecho, en esta semana se anunció que, producto de las conversaciones y el acercamiento que hay entre Trump y Putin, y no digo entre Estados Unidos y Rusia a propósito, va a haber negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre la cuestión nuclear. E Israel estaba soñando que, ¿qué quería Netanyahu? Netanyahu quería un ataque, eso era lo que quería él, un ataque al plan nuclear iraní. Y sin embargo, el objetivo es otro porque la prioridad es otra para Trump. Y ahí es donde yo marco lo siguiente. La cuestión del plan egipcio tiene dos problemas. La primera es, o la noticia, digo, del plan egipcio. La primera es que Israel no tiene ningún plan. Nuevamente, como decíamos antes, tercerizó por completo su política exterior, se apoyó demasiado en el plan que presentaba Trump y no tiene algo para presentar propio. Por lo tanto, hoy la única opción realizable y real es la egipcia, nos guste o no. Ahora, y yo creo que es la que va a terminar pasando, entre paréntesis. Ahora, ¿cuál es el tema del plan egipcio que todos dicen? El plan egipcio dice que jamás no va a estar en el poder, pero lo que no dice es que jamás se tiene que deshacer de las armas. Y acá quiero comentar una cosa porque me parece que es muy importante que todos lo entiendan. Hamás y Egipto son organizaciones, digámoslo así, enemigas. De hecho, muchos especialistas se preguntaban por qué Trump no ofreció que vayan los gazatíes a Qatar. ¿Por qué? Porque Qatar y Hamás son parte de lo que se llama la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana es este grupo que amenaza a la estabilidad de ciertos gobiernos árabes de Medio Oriente, particularmente de Jordania y de Egipto. Por lo tanto, la propuesta de Trump nunca hubiera sido posible porque Egipto no puede aceptar 2 millones de personas a las que le tiene que dar todo, porque realmente son personas que perdieron todo, incluidas personas de la hermandad musulmana que van a estar ejerciendo presión sobre su gobierno y podría generar otra crisis como la que se generó en la primavera árabe. Entonces, lo que aquí quiero marcar es, si Egipto realmente tuviera, o el plan de Egipto se aprobara, yo no soy tan escéptico de que Egipto vaya a hacerse cargo de Hamas como grupo terrorista. Y hacerse cargo me refiero a eliminarlo. ¿Por qué? Porque son sus enemigos naturales. Cuando Israel decidió en su momento estar en negocios con Ahmad Yassin es el creador del movimiento Hamas, Egipto y Estados Unidos le dijeron a Israel, mirá con quién te estás metiendo, es la hermandad musulmana, y estas personas no son terroristas comunes, son bastante complicados. De hecho, terminó pasando el 7 de octubre. Lo que nosotros vimos el 7 de octubre había pasado muchas veces, y de hecho, cuando fue la purga de la autoridad palestina de Gaza, el nivel de brutalidad con el cual se hizo esa purga, tirando a gente de los techos, justamente demostraba ya lo que era Hamas. El tema era que Israel había decidido hacer de la Franja de Gaza el lugar con la calidad de vida peor posible en el mundo. ¿Para qué? Para sacar a la gente de ahí. O sea, los planes de la emigración voluntaria de la Franja de Gaza ya existieron desde la época de Levi Eshkol. Y ahí es donde Ahmad Yassin le dice a Israel, déjame que te ayude. Dame plata, yo voy a construir canchas de fútbol, yo voy a construir mezquitas, y estaba construyendo también túneles.
Y así es como llegamos al Hamás del día de hoy. Entonces digo, a mí no me sorprendería que Egipto se haga cargo de ese tema, militarmente también, y los Emiratos Árabes, siendo que la hermandad musulmana es un enemigo de esa estabilidad que hay. Dicho esto, pasando a la cuestión de la justicia, a ver, sí, Israel volvió a aplicar este plan para echar a lo que llama la asesora legal del gobierno. Voy a explicar en 30 segundos qué es la asesora legal del gobierno. En Argentina uno tiene un fiscal general y tiene un abogado del Estado. En Israel esa función está unificada en una sola persona, lo cual hace que termine siendo esta persona quien le pone los límites al Poder Ejecutivo en los hechos. Entonces, muchas veces pasó que el Ejecutivo quería hacer cosas que la fiscal general o la asesora legal del gobierno dijo no. Un ejemplo de esto fue esta historia de la razonabilidad. El gobierno lo quería cambiar y la asesora del gobierno le dijera, esto es inconstitucional, es ilegal, no lo puedes hacer. Y entonces se dio esto. Que la quieran cambiar en este momento nos enseña varias cosas. La primera, que hay una intención de devolver a la reforma judicial y esto es muy peligroso para Israel. Muy peligroso a nivel económico, muy peligroso a nivel de integración mundial y muy peligroso también a nivel de estabilidad interna. La segunda cosa que nos enseña, y esto dicho por el mismo Simcha Rothman, que es quien propone esto, es que él estuvo planificando esto, una demanda de casi 1000 páginas presentó él, desde hace mucho tiempo, pero no lo quería presentar cuando Israel estaba luchando. Por lo tanto, pareciera ser que dejamos de luchar, que se terminó la lucha, que la historia de la guerra en Gaza terminó y que ahora vamos para esto. Lo cual deja la pregunta de lo que vos decías recién, hay gente secuestrada, entonces es momento de saltar a esto. Y la tercera cuestión, que es una cuestión mucho más finita, si querés, es que hay un problema porque Netanyahu está siendo investigado en causas de corrupción por la fiscal general, por eso que expliqué de que son los dos puestos el mismo. Por lo tanto, esto lo pone en un conflicto de intereses a Netanyahu, al que él mismo se comprometió cuando asume como primer ministro en no entrometerse en ninguna cuestión que lleve a la expulsión de la fiscal general o la asesora legal del gobierno. Es un gran problema lo que está sucediendo porque esto nos muestra cómo el gobierno está intentando justamente manejar o formar el Estado como más le conviene. Y lo digo por dos cuestiones. Primero, por la oposición a crear una comisión estatal independiente de investigación. Todo lo que yo conté recién es algo que una comisión estatal de investigación tiene que investigar. Por ejemplo, por qué Israel decidió hacer negocios con Ahmad Yassin y luego Hamas, en lugar de, por ejemplo, darle a la autoridad palestina, y si es que eso llevó al 7 de octubre o no. La segunda cuestión, que es muy importante, que es lo que vos decías, era que hay muchas versiones de esto de que este debilitamiento que surgió por la reforma judicial nos llevó a el 7 de octubre. Y acá voy a decir lo siguiente. Si bien directamente no nos llevó al 7 de octubre eso, porque las fuerzas del ejército estaban en la condición que estaban independientemente de las protestas, lo que sí tenés razón y hay que prestar atención es que al ser una cuestión que presenta tanta división en la sociedad, esa división se traduce en los diferentes organismos y genera desconfianza. Entonces, esa desconfianza entre los organismos probablemente sí puede llegar a influir en un ataque externo. Por ejemplo, el director del Mossad y el director del Shin Bet son dos personas que hoy están opuestas a Netanyahu y se oponen a estos movimientos claros para hacer crecer el poder del Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos van a una reunión mañana porque Irán está planeando atacarnos y si hubiera, no va a pasar, pero digo, si hubiera una inteligencia de que Irán está planeando atacarnos ahora, probablemente en esa reunión Netanyahu, Ronen Bar y Eddie Barnea no puedan ni verse. Entonces, esto sí perjudica la comunicación interna y hay que tener cuidado porque es una cuestión que genera tanta división que puede ser muy peligrosa para Israel. Y entre tanto, para agregarle, pero usted ya con esto creo que la audiencia dice, uff, qué complejo, eh, un nuevo general en jefe del ejército de Israel, Eyal Sela, y entre otras cosas, hoy a la mañana me entero que uno de los que comienza a partir es el vocero, Herzl Halevi, que ha tenido un rol muy importante. Otro tema, agregue a eso nada más que
también hay movimientos en Siria, movimientos internos en la situación en Siria, y donde también Israel está siendo protagonista porque necesita de alguna manera cuidar sus intereses de seguridad. Y si queremos agregar, hay mucho, pero a ver, diga algo, por lo menos una palabra de lo de Siria y lo de lo que está pasando en Tzal, en el Ejército de Defensa. Sí, a ver, en el ejército se están haciendo nombramientos nuevos, particularmente producto de, como vos decías, del cambio de jefe de Estado Mayor. Salió Herzi Halevi, entró justamente Eyal Zamir, como vos lo comentabas. Y el vocero, Daniel Hagari, es una persona muy apuntada por varias razones. La primera razón por la cual es apuntada Daniel Hagari es porque cometió ciertas equivocaciones durante la guerra. Muchos recordarán aquel momento en el cual hubo un misil que salió desde Gaza, que cayó en un hospital, y que todos publicaron que había sido un ataque de Israel, y se le critica que tardó 6, 7 horas en decir que no fue un ataque de Israel, y que había sido, y dicen que tardó ese tiempo porque quería tener la información exacta y no quería salir con. Y eso, desde ese momento a Daniel Hagari se lo ve más o menos de reojo, pero en las últimas semanas tuvo 2 o 3 expresiones en las cuales él claramente le tiró cierto dedo acusador al gobierno o al sector político, como diciendo: nosotros estamos preparados para terminar la guerra, pero el poder político es el que no quiere. Y eso no gustó, y por eso es que muy probablemente esté siendo reemplazado. La pregunta que nos tenemos que hacer, y nos vamos a enterar dentro de poco, es si esto implica que en el ejército vamos a ver gente más alineada con las ideas del gobierno, o si va a seguir siendo independiente. Eso es algo que lo vamos a ver dentro de poco. Y respecto de Siria, ahí se da una cuestión muy compleja, porque Israel dice: yo quiero proteger a los Drusos. drusos, y está saliendo a proteger a los drusos, y de hecho está ocupando militarmente una parte de Siria para proteger a los drusos, y los drusos al mismo tiempo dicen: nosotros no le pedimos nada a Israel, no queremos nada de Israel. Lo que está sucediendo en Siria es muy complicado, lo digo en 30 segundos, sé que tenemos que cortar, por la siguiente razón. Desde que cayó el gobierno de Assad, Siria dejó de ser ese patio de juegos de todo el mundo. Ya los ataques en Siria, que antes hacía Israel, que se veían como parte de este juego entre Israel, Rusia, Estados Unidos, Turquía, Irán, hoy ya no se ven tan así. Y ahí hay que escuchar a toda la comunidad árabe, todos los países árabes, aliados como potenciales aliados, o sea, Jordania, Egipto, como también Arabia Saudita, Emiratos, todos los que queremos tener más de aliados, acusando o condenando a Israel de manera inequívoca. Y eso nos tiene que demostrar algo. Medio Oriente está cambiando, y ahí vuelvo a lo primero. Si Israel no toma la iniciativa y no empieza a tratar de participar de ese cambio, me parece que nos vamos a quedar afuera. Mire, yo quiero cerrar este tiempo que nos damos los viernes, donde usted condensa parte de todo lo que ha acumulado en la semana y lo hace con esta profundidad, con una noticia positiva, y es justamente el discurso y la realidad que acontece en Arabia Saudita a partir de las expresiones de Mohammed bin Salman respecto de la intención de combatir desde dentro el yihadismo extremo, y lo está haciendo realmente con un coraje que no habíamos visto, y esto significa algo importante. Claro, no es de un día a otro, y en ese tablero que usted ha planteado de complejidades, yo estoy seguro que la semana que viene, después de que usted descanse un ratito en Shabbat, como periodista va a tener mucho para continuar. Si algo seguramente usted ya conoce desde el tiempo que vive en Israel, es que nunca va a tener la oportunidad de que sea aburrido. Así que en ese sentido lo que está haciendo es tan importante y nosotros le agradecemos. ¿Ya tiene preparado el menú para Shabbat? Está completamente preparado en un día completamente lluvioso y bajas temperaturas, esperemos las últimas de este invierno. Está preparado un buen guiso, diríamos, o cholent, aquí en Israel. Disfrute, descanse, el agradecimiento por todo este análisis tan importante. El título ya lo di: Israel terceriza su política exterior. Un tema por sí mismo. Querido Johnny, Shabbat Shalom, gracias y hasta la próxima. Un abrazo enorme, Shabbat Shalom, Miki, gracias a vos. Chao, chao. El periodista Jonathan Meta, abogado y hombre que
sin pelos en la lengua, dice lo que hay que decir respecto de temas complejos para saber y entender la dinámica de Israel y Medio Oriente.